el islamismo, te atacan. En las escuelas se enseñarán el islamismo, pero no la Biblia. Esta es una experiencia política única en la historia humana y el futuro de la humanidad realmente depende de los reconocimientos políticos de cada uno de los derechos inalienables de los individuos. Y eso está desapareciendo. Cada vez más, en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal, se argumenta que las actividades diarias y básicas que hacemos todos los días requieren una identificación única. Bien sea que se trate de conseguir un empleo, alquilar un departamento, ir al médico, incluso ir a la tienda y comprar víveres. Así que vemos las señales de advertencia como una base de datos de empleo que lleva el gobierno federal para garantizar que quienes solicitan empleo superen esa prueba y tengan un estatus legal en el país. Por años he estado preocupado por la posibilidad a largo plazo de un mundo sin libertades para mis nietos y mis hijos, pero ahora me preocupo hasta por mí mismo, porque todo se acelera. Una de las preocupaciones que tengo es que si llegamos al punto en el que todo tiene una identificación infrarrojo similar, bien sea la licencia de conducir o una etiqueta en nuestra ropa o lo que sea, entonces lo único que necesita el gobierno para ubicar a una persona o poner a las personas en una lista negra sería tener un lector de radiofrecuencia en una mochila que sería fácil de ocultar en una multitud. Alguien podría pasearse entre quienes protestan, por ejemplo, o entre los feligreses de una iglesia, una mezquita o donde quiera, y se podrían enviar esa información automáticamente a una enorme base de datos y afirmar quiénes estuvieron presentes en una manifestación o en una convención demócrata o cualquier otra reunión. Creo que la vigilancia y la tiranía van de la mano, dentro del concepto de la pérdida de libertad. Cuando uno observa otras civilizaciones, otras sociedades a través de los años y hasta el siglo XX, notamos un fuerte vínculo entre el poder de gobierno autocrático, despótico o excesivo y al mismo tiempo todo tipo de mecanismos de vigilancia, bien sea de policía secreta, documentos de identificación nacional u otro tipo de mecanismos diseñados para asegurarse de que la gente sea observada y quizás más insidioso para que sepan que está siendo observada. ¿Toda esta vigilancia y tecnología nos protegerá mejor del crimen? ¿No es una buena idea vigilar a todo el mundo y lo que hacen? Si ese fuera el caso, entonces podríamos mirar el pasado y considerar los pueblos más vigilados en la historia. Podría decirse que se trata de la Unión Soviética, de Stalin y regímenes posteriores, donde cada llamada podía ser escuchada y cada carta podía ser abierta. Si uno tenía una fiesta en su casa, no se sabía si informantes del gobierno estarían presentes y escucharían. Después de todo, si uno no tiene nada que ocultar, no debería importarle. Pero la Unión Soviética bajo Stalin fue el régimen más cruento de toda la historia. De hecho, durante esa época, más de 60 millones de personas perdieron la vida a manos de su propio gobierno, un gobierno que se supone que debe protegerlos. Hoy el malo podría ser Al Qaeda, mañana podrían ser los bautistas fundamentalistas. El Departamento de Seguridad emitió un reporte que decía que aquellos que poseían armas, aquellos en contra del aborto, aquellos que protestaban por los impuestos y otros tipos de ciudadanos eran realmente terroristas a la espera y que debían hacer un intento por silenciarlos. El informe MIAC, un centro de concientización de información de Missouri, fue creado por la policía y se filtró a la opinión pública e identificaba terroristas locales potenciales. Este informe contenía una lista de gente que podría ser su vecino, incluso usted, pues incluía activistas preocupados por temas constitucionales. Cualquiera que apoyara a Chuck Baldwin o Ron Paul, o de ideas libertarias o constitucionalistas, así que no se trataba de todo tipo de personas, cualquiera con alguna preocupación sobre las libertades civiles. Lo que más no me sorprendió fue que incluía lo de identificación por radiofrecuencia, que es mi caso en lo que trabajo, y ciertamente no soy una terrorista. La gente preocupada por el aborto y temas similares, la gente que quería que los derechos garantizados en la segunda enmienda se protegieran constitucionalmente, su derecho a usar
portar armas, toda esa gente era identificada como terroristas locales. Y en este informe, usado por la policía, se les decía que debían vigilarnos, buscar gente que compartiera esas características. ¿Cuánta seguridad adicional se obtiene al tener mucha menos privacidad? Es una pregunta fundamental. Y siempre es fácil decir que no nos importa, que queremos que el gobierno sepa todo sobre nosotros, pero que mantenga alejados a los malos, a los terroristas. La historia tiende a demostrar que los gobiernos reutilizan la información. Ellos reciben los datos para un propósito y luego los usan para algo más, y la vigilancia sin restricciones tiende a costarnos más que la seguridad que obtenemos de ella. Me gustaría saber cómo ellos definen a los malos. En Alemania eso también era así. Los malos eran los judíos y por eso mataron a 6 millones. ¿Pero bajo qué autoridad? Pues por el bien común. Fue una decisión del Estado. Todo ese concepto de una raza superior. Todas esas ideas le dieron forma a la ley. Perseguían a la gente al descubrir lo que hacían, la menospreciaban, la marginaban, creaban leyes en contra de lo que hacían y luego las hacían cumplir. Cuando supimos que el gobierno registraba las coordenadas GPS de nuestras viviendas, nos preguntamos para qué era eso. Si se tenía la dirección de la calle, claramente saben cómo hallar la ubicación o el empleado del censo no habría llegado allí inicialmente. Así que, ¿para qué se necesita ese paso adicional que costará mucho dinero? La única explicación que se nos ocurre a muchos de nosotros es que quieren saber las coordenadas GPS de su casa para ubicarlo como blanco, y eso suena como una locura, pero cuando se ve lo que ocurre en Pakistán o Afganistán, donde aviones no tripulados pueden ubicar con toda precisión un hogar, o escuchamos cómo el ejército destruye casas cuando había fiestas de boda o reuniones familiares, bombardeando sus hogares, entonces eso plantea una pregunta válida. Surge la pregunta de si uno confía o no en el gobierno. El problema con los gobiernos es que están formados por la gente. Si no fuera así, probablemente estarían bien. En cuanto se le da al hombre un poco de poder, nunca lo suficiente, eso se convierte en su mandato. Su instinto humano natural es acumular más poder. Uno de los problemas que se plantea cuando se crean estas tecnologías es que se nos coloca un collar sobre el cuello y uno podría pensar que es alguien en quien uno confía, pero el peligro está cuando esa persona se va y otra sube al poder. Lo hemos visto pasar en muchos países del mundo, en muchos momentos de la historia, cuando líderes malignos presentan esta horrible tendencia de elevarse a posiciones de poder y autoridad. Miren lo que Hitler fue capaz de hacer con tecnología muy limitada. Pudo identificar cada ciudadano y destruir grandes multitudes porque él personalmente lo decidió así. Esa capacidad que tenía en la década de los 40 puede multiplicarse exponencialmente en términos de lo que puede hacerse hoy en día. Pueden hacer desaparecer a la gente y ni siquiera habría que asesinarlos, pues podría hacerse que no tuvieran acceso a los cajeros automáticos o ir a la tienda de víveres o ir al médico. Creo que el panorama general y lo que debemos considerar como sociedad actualmente es que no deberíamos permitir la creación de un poder que destruya nuestras vidas y colocarlo en manos de nadie, no importa si se confía en el gobierno actual o no. Eso es irrelevante, pues en definitiva creo que habrá quienes se aprovechen de eso y eliminarán todos los seguros que coloquemos y luego seremos blancos fáciles. Uno de nuestros fundadores dijo que aquellos que cambien la libertad por la seguridad no merecen ninguna de las dos. Hola, habla John Wilson. Ok, ¿por qué debo ir hasta allá? Suena muy extraño. No quiero ofenderlo, pero no lo conozco. Si eso ayudará. Oh, ¿cuál es la dirección? ¿Cuánto tardará? Comprendo. Ok, adiós. ¿Qué pasa? ¿Una reunión de rezos urgente? No, el Departamento de Seguridad Nacional quiere hacerme unas preguntas. Por favor, a ti. Sí, esta es otra de tus bromas, Barry. Claro que no. Ojalá se me hubiese ocurrido. Gracioso.
Tranquilízate, esto es Estados Unidos. Cuando esto termine, podrás demandarlos por trauma emocional y por malgastar tu tiempo. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que durante cientos de años, miles de personas extremadamente ricas y poderosas han estado trabajando para crear un gobierno mundial. Muchas de estas personas son estadounidenses, la mayoría tiene las mejores intenciones del mundo y muchas están en posesión del poder en este momento. Pero con cada año que pasa y con cada nueva crisis, la realidad de que los Estados Unidos no tienen control de su propio destino se acerca cada vez más. Creo que todos debemos preocuparnos por la posibilidad de un gobierno mundial, especialmente si se comprende a quienes están impulsando esos planes. De darse esta posibilidad, no creo que será un gobierno democrático, aunque algunas de las organizaciones que promueven la idea tratan de convencernos de que no será así. Será un gobierno altamente centralizado en el que no habrá opción sino estar de acuerdo con la autoridad. Quienes disientan de las autoridades serán perseguidos. No me cabe duda, perderemos nuestra libertad de expresión, de culto y cualquier otra libertad que podamos imaginar, a menos que se esté dispuesto a someterse a su autoridad. Ellos creen que la libertad no es algo bueno para el mundo. Realmente lo creen. Para ellos la libertad conlleva a la anarquía, a la desunión, a la ineficiencia, etc. Además, conlleva a retos de sus propias reglas. Lo que buscan es poner a la humanidad bajo una especie de régimen único. Estamos en un punto de la historia en el que hay dos grupos de personas. Aquellos que creen en el bien de la humanidad y en el tiempo para la justicia, y aquellos que durante los últimos 800 años han tratado de destruir el significado de la sociedad verdadera dentro del concepto de la humanidad. Y estamos en un punto en el que no hay segundas oportunidades, ni terceras, ni cuartas. Es un momento en el que todos debemos tomar una decisión moral en la que está la verdad, la justicia, la libertad, básicamente el planeta, o en el que aparezca la destrucción de la nación, las repúblicas y la aniquilación de la vida en el planeta. Han surgido varias organizaciones que promueven los aspectos políticos, económicos o espirituales de el movimiento de un mundo. Y entre esas organizaciones incluyo a Naciones Unidas, el Consejo de Relaciones Exteriores, la organización Bilderberg y otras. Incluso muchos funcionarios en el gobierno actual quieren llevar a los Estados Unidos y la sociedad occidental en la dirección de la globalización y el gobierno mundial. Al derribar las barreras que existen entre los países del mundo, encontramos esto que yo llamo mafia. Esta poderosa mafia que está sobre los países del mundo cae en un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y ejerce control para robarse el alma del mundo. He cubierto 105 reuniones mundiales, he entrevistado a presidentes, primeros ministros, he leído decenas de miles de páginas de sus documentos. Esto no es ficción, es la realidad. Muchas de estas sociedades y organizaciones trabajan juntas, pero no se trata solo de las sociedades secretas. Son tan poderosas y difíciles de destruir porque tienen a los políticos de su lado volcados a la sociedad. Tienen a los miembros del Congreso, los representantes bancarios, a la realeza, a los diarios que por supuesto forman parte de la élite y juran guardar el secreto. Y también está el gobierno, NGOs y otras organizaciones involucradas. Y todo esto es controlado con mucho dinero. Cuando comprendí y vi el gobierno mundial en mi primera reunión global en 1994, quedé impactada. Estaba impresionada porque nadie hablaba al respecto, nadie hacía nada para proteger la soberanía de las Naciones Unidas. Si vemos la fuente de estos problemas, vemos que al menos en los Estados Unidos hallamos a un grupo de personas relativamente pequeño, llamado Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR, que no es muy conocido por el ciudadano promedio, pero en realidad es nuestro gobierno escondido. Porque si uno observa las posiciones realmente importantes en los centros de poder de la sociedad, y con eso me refiero a las posiciones de liderazgo del gobierno, digo el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, secretario de Defensa, representante de la CIA, etc.,
hasta la Suprema Corte de Justicia y los senadores, esos que están en la cúspide de la estructura política. Y luego uno observa a aquellos que dominan los centros de los medios, los representantes de las grandes cadenas, ABC, CBS, NBC, Turner Broadcasting, Murdoch Network, y luego los representantes de las grandes universidades, las escuelas. No hace falta mucha gente para controlar a las masas y ellos se ubican a la cabeza de este tipo de organizaciones. Creo que la economía a la larga será la forma en que el gobierno mundial emergente tratará de controlar a la gente. Y si se puede controlar la capacidad de alguien de comprar o vender, se puede arruinar su vida. Si se tiene una única moneda, no permite ninguna otra alternativa u opción. En el 68, George Ball fue el secretario de Asuntos Económicos de JFK y Johnson. En la reunión de Mont Blanc, Canadá, Quebec dijo: ¿cómo podemos crear corporaciones que algún día le den órdenes a los gobiernos? De eso se trata Bilderbergers. No es una orden mundial, es una compañía mundial limitada. Hay una agenda muy organizada para acabar con el sistema de las empresas libres, porque estas son un obstáculo para aquellos que tienen una visión globalizada y están teniendo éxito. Están respaldados por mucho dinero, por los sindicatos, por corporaciones multinacionales. Todos participan en el juego por sus propias razones. Cada vez más las empresas de servicios públicos son manejadas por otras partes del mundo y por otros gobiernos. La mayoría de nuestras industrias principales son ahora de propiedad extranjera y pocos estadounidenses tienen idea de esto. Los poderes que poseen las principales industrias favorecen la globalización y el gobierno mundial. Así que son parte importante de esta tendencia. El evento principal es la destrucción de la economía mundial. ¿Quieres decir que Joe el plomero es más inteligente que David Rockefeller? Si él está dando el dinero, la pregunta es ¿por qué? Se destruye la economía y la riqueza de la gente porque al destruir esa riqueza se destruye el poder de crecimiento de las naciones y de la base de la población. Creo que solo hace falta una gran crisis para que se instaure un sistema totalitario. Nuestra deuda externa en Estados Unidos es de aproximadamente 65 billones de dólares en obligaciones con el extranjero y muchos piensan que esa deuda nunca podrá pagarse. Y como Estados Unidos ha representado un desafío específico para los globalistas, pues el pueblo estadounidense siempre ha sido independiente y amante de la libertad, no ha sido fácil que Estados Unidos ingrese a un gobierno global, por lo que deben colapsar su economía y hacernos dependientes de potencias extranjeras para poder chantajearnos y entrar en el sistema. El problema con esto es que hace falta que haya una crisis lo suficientemente grande para que el pueblo pueda aceptar cualquier solución. No puede ser una pequeña crisis, como lo dijo Rob Emanuel algunos meses atrás. Lo último que queremos es desperdiciar una buena crisis. Cada vez hay una crisis nueva. La económica, la de la guerra, la de la pandemia. Hay crisis en todos lados y mientras la gente esté asimilando esas crisis, no estarán vigilando lo que sucede con sus propias libertades. Eso es muy grave. Solo le piden al gobierno que haga algo para protegerlos y salvarlos del problema, y el gobierno dice que eso es exactamente lo que tratan de hacer. Cada vez que hay una nueva guerra o una amenaza de guerra, se observa el movimiento para unir nuestras fuerzas militares con otras fuerzas nacionales a través de las Naciones Unidas, llamadas Fuerzas de Paz. Todas estas crisis conllevan a más legislaciones, más tratados y más movimientos en dirección a renunciar a nuestra soberanía como nación, al unirnos a una estructura global y la creación de esa estructura globalizada en un sistema totalitario. Gracias por venir, señor Wilson. Sé que está ocupado, así que seré breve. Tome asiento, por favor. Bien, para el registro. Su nombre es John Francis Wilson y vive en la calle 15 Clear Heights. Disculpe, ¿podría responder sí o no a mis preguntas? Sí, soy John Wilson. ¿Estoy siendo grabado? ¿Es usted miembro de la Iglesia de Dios de la Avenida Springer? Sí.
¿Ha sido parte de sus reuniones y marchas pro vida? Oh, sí. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Planea asistir a la reunión de esta tarde de ese grupo? Sí. Señor Wilson, ¿está al tanto de que en este país el aborto es legal? Sí, pero no siempre ha sido así. ¿Sabía que algunos médicos han sido atacados y asesinados por miembros de grupos como el suyo? Aguarde, no tenemos relación con esos grupos. Somos gente pacífica que protesta. ¿Sabía que algunos médicos han sido atacados, señor Wilson? Creemos en la preservación de la vida, no en acabar con ella. ¿Sabía? Señor Wilson, ¿sí o no? Pertenece a 3 grupos que defienden el derecho a la vida. Es miembro de varias organizaciones cristianas evangélicas, ha donado dinero a la investigación de la ciencia cristiana y el Ejército de Salvación. Recibe correos diarios de organizaciones radicales que fomentan las oraciones por nuestro gobierno en materia política. Firmó un número de peticiones que apoyan la definición tradicional del matrimonio, visita frecuentemente sitios web pro-israelitas y otros que creen en un inminente cataclismo. Su esposa e hijos también forman parte de muchas otras organizaciones antisociales, señor Wilson. Y hay mucho más aquí. ¿Son estas las acciones de un hombre pacífico y su familia? Esa idea me aterroriza. Un gobierno global significaría que el derecho que tenemos de libertad y que nos permite a todos votar sería destruido. La gente podría aceptar que la Declaración de Derechos y todas las libertades que en ella se garantizan sean destruidas, porque el resto del mundo no tiene la libertad de prensa que tenemos nosotros, y las mujeres no votan en muchos países del mundo. En Japón hay sociedad. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. No tienes el derecho a protegerte en tu propia casa, ni a defenderte de los criminales violentos en Gran Bretaña. Seremos despojados de todas esas libertades que tenemos hoy. Todo esto significa que en un gobierno mundial las personas equivocadas votarían por lo que es bueno para el país. ¿Por qué no dejar que la humanidad viva en paz y armonía? Eso suena bien, pero a medida que profundizamos en las organizaciones que promueven esta idea y vemos de dónde provienen sus líderes, nos damos cuenta de que hay una idea siniestra y mucho odio hacia cristianos y judíos. Lean el Corán. Si una mujer comete adulterio, es sentenciada a muerte por lapidación. Si el ladrón roba algo, le mutilan una mano. No hay posibilidad de que la compasión exista en el cristianismo y que nos conviertan en un mundo más amable ante los musulmanes, los extremistas, los comunistas o los dictadores. Y si tuviéramos un gobierno mundial, todas ideas, creencias y conceptos tendrían que ser presentados, incluyendo el ateísmo. Hay un gran número de personas en el mundo que creen que el aborto es correcto y que deberían poder ponerle fin a la vida de un niño si después de 2 años algo anda mal. Hay muchas opiniones diferentes que podrían parecernos maléficas. Para tener un gobierno mundial armonioso, tendríamos que renunciar a muchas o a casi todas nuestras creencias. Hay que entender que los estatutos de las Naciones Unidas no se basan en los de la Constitución de los Estados Unidos, lamentablemente. Para entender eso, debes saber que en la Constitución de los Estados Unidos, nuestras libertades vienen de Dios, no pueden ser enumeradas. Son inalienables, nadie puede quitártelas. Cuando observamos los estatutos de las Naciones Unidas, vemos que nuestros derechos vienen del gobierno, están enumerados y pueden quitártelos por mal comportamiento. Si se instaura un sistema de un mundo
creo que perderemos por completo nuestras libertades de expresión, de culto, de propiedad. Y creo que gran parte de la propiedad en el mundo será confiscada por el futuro gobierno global en nombre de la protección del ambiente y controlarán nuestro sistema de salud pública para determinar quién vive y quién va a morir. No solo es una forma tiránica de gobierno, es algo que se construye alrededor de la suposición de que se hace por el bien de la mayoría. Así que la gente que está abajo y a la que le dicen qué hacer es educada o preparada, como quieran llamarlo, para creer que todo lo que se hace es por su propio bien. Un gobierno mundial podría dictarle a un granjero qué tipo de cultivo debe sembrar, o quizá le exija entregar su propiedad completa y mudarse a otro lugar para proteger el ambiente. Quizá su parcela de tierra sea designada de interés ambiental por las Naciones Unidas. Y eso ya ha sucedido con algunos de nuestros parques nacionales. Y hemos visto un mapa en el que finalmente hasta una tercera parte del territorio de Estados Unidos podría ser declarado propiedad mundial y la gente no tendría acceso a ella. Hablamos de la Fundación de la Vida Salvaje Mundial, cuyo principal objetivo es reducir la población del mundo. El príncipe Felipe, el esposo de la reina Elizabeth II, dijo, si alguna vez vuelvo a reencarnar, lo harían como un virus mortal. Por supuesto que lo haría, porque eso es lo que trama esta gente, destruir las sociedades del mundo. Es así como uno puede comenzar a comprender los verdaderos objetivos de la Agenda 21 del Desarrollo Sostenible y el Plan Global de la ONU. Ese plan, en su propia expresión, plantea una reducción de la población humana en 85%. Así que uno comienza a preguntarse cómo podremos sobrevivir en este país cuando nuestros recursos están siendo llevados a sus límites para nuestro uso, bien sean recursos mineros, madereros, alimenticios, etc. Si hay que remover la mitad de la masa de tierra de este país para el uso humano productivo, solo sería cuestión de tiempo antes de que la población humana comience a disminuir. Pero cuando comprendemos que ese es el plan de las Naciones Unidas, podemos comenzar a poner esto en la perspectiva en que debemos hacerlo. Maurice Strong de la ONU, él es un sujeto muy altruista. El sujeto piensa que está haciendo lo correcto para la mayoría de las personas, al abogar que debemos acabar con algunos porque son demasiados. Creo que el concepto de control de la población y disminuir el crecimiento demográfico hasta un punto en que se pueda sostener el desarrollo por debajo de 1.000 millones de habitantes es el preludio de una persecución en masa. Y creo que si la gente se deja convencer de esa idea, gran parte del mundo deberá ser eliminada para que quienes quedan puedan seguir funcionando. Veremos más guerras, más hambrunas, más enfermedades esparcidas intencionalmente para reducir la población mundial. Y hay un lugar que visité en Georgia donde presentan los 10 mandamientos del movimiento New Age en varios idiomas, y uno de los mandamientos incluía la reducción de la población mundial a una fracción de la actual. Y así que una persona inteligente, pensante, debería preguntarse cómo lo lograrán si esa es una de sus metas y ellos van a trabajar para conseguirla. ¿Quiénes serán las víctimas y cómo decidirán quién vive y quién muere? Se les dificulta creerlo porque ellos no lo escuchan de otras fuentes. No es algo que escuchen en los medios. Tampoco lo oyen de los líderes del gobierno. No lo escuchan de la gente que realmente lo está creando. Ese es el problema. Y por eso no saben qué tan lejos han llegado. La gente no sabe mucho acerca del desarrollo sostenible porque los medios están capturados por los mismos intereses que controlan a las instituciones bancarias. Nuestros sistemas de información pública han sido comprados o han sido controlados por estas fuerzas que buscan la creación de un mundo en el que los seres humanos se conviertan en esclavos de la élite mundial. Y tal parece que ha habido mucha gente dispuesta a convertirse en amos y a mantener esta información encubierta. La pérdida de libertad no está siendo impuesta en la mayoría de los pueblos del mundo occidental y tampoco está siendo impuesta por ejércitos con bayonetas o armas o bombas, pero sí con propaganda. Estamos convencidos de que lo que aparece en la portada del New York Times, el Washington Post, el Globe and Mail, el Toronto Star o la CBS con Peter Mansbridge es la verdad.
Y todo lo demás es el resultado de una conspiración, porque si lo que yo digo es cierto, obviamente aparecería en la primera página del Toronto Star. Pero no es así, porque los medios son parte de la élite mundial. El propósito de los medios en una democracia es informar al electorado. Su trabajo es ser un perro guardián del gobierno. Pero tenemos unos medios que se han dejado corromper por una agenda. Y no solo en términos de lo que promueve, sino en términos de lo que esconde. La verdad le fue escondida a los estadounidenses y sigue así. Es una máquina de propaganda increíblemente organizada. Los imperios controlan a la gente y la manipulan, asegurándose de controlar su forma de pensar. Y eso es exactamente lo que han hecho también, porque el mayor hipnotizador del mundo es la gran caja oblonga. Todos la tienen en su propia sala y se llama televisión. Ella nos hace comer, pensar, vestirnos, caminar, hablar. Sabemos más de la vida de Britney Spears que de la vida de nuestros propios cónyuges. Es una progresión gradual de la gente bien intencionada que simplemente quiere la paz mundial hacia conceptos panteístas, y en definitiva a un pequeño porcentaje de esos, de hecho, adora a Lucifer. El mal existe. Y el mal ha podido coordinar y combinar sus esfuerzos para traernos hasta este punto. Cuando se mira lo mucho que se ha avanzado en ese camino, especialmente durante los últimos 10 años, y cuando se ve que muchos planificadores económicos importantes en el mundo promueven un sistema económico mundial, o como varias figuras de Naciones Unidas claman por un sistema político único, preferiblemente desde su punto de vista, a través de darle más poder a Naciones Unidas hasta el punto en que se convierta en el gobierno mundial. Y luego, el 6 de julio de 2009, el Papa llama abiertamente a la creación de una autoridad política mundial con poder capaz de ejecutar leyes. Entonces uno se da cuenta de que está más cercano de lo que imaginamos. No sé cómo supieron todo eso. Lo sabían. No me acusaron de nada. Fue una advertencia. No... Sé que no podemos. ¿Por qué no vienes personalmente y lo hablamos? Yo... ya no quiero hablar de eso por teléfono. Sé que suena tonto. Te amo. Ok, adiós. No hay duda de que vivimos en una sociedad vigilada. No hay duda de que se crean y almacenan perfiles detallados de cada uno de nosotros. No hay duda de que esto solo va a incrementar con el pasar de los días y con cada avance tecnológico. No hay duda de que con cada nueva amenaza, nueva crisis y la consolidación de recursos mundanos, el conocimiento y las monedas, nuestro mundo se acerca a un sistema de gobierno mundial. Un nuevo sistema que no será amigo del cristianismo ni del judaísmo. Los derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de poseer la tierra desaparecerán. Ya hoy hay gente muy poderosa e influyente que se han dedicado a que esto se haga realidad. No tengo duda de que así será y pronto. Pero ¿por qué no tengo miedo y trato de huir? Porque sabía que esto sucedería. Asombrosamente, fue predicho hace más de 2000 años. Me cansé de los que dicen que la Biblia no se puede probar. Sí se puede. Si uno se toma el tiempo para descubrir la integridad de su diseño, se da cuenta de que ese diseño tuvo que haberse originado fuera de tiempo, porque en ella se escribe la historia antes de que suceda con una precisión asombrosa. Y mientras más se conoce la Biblia y más se conoce sobre el ambiente geopolítico o el mundo como tal, más clara se hace la convergencia de que se aproxima el clásico escenario político. La Biblia dice que en los últimos días, el gobierno del anticristo descansará sobre 3 pilares. El primero, un gobierno global. El segundo, una economía global. Y el tercero, una religión global. El pueblo que estará al frente de este movimiento por el gobierno mundial, en general son extremadamente antisemitas y anticristianos. Quieren unir todas las religiones del mundo para un propósito específico, que es colocar una figura de liderazgo en el poder que gobierne el mundo. Y la Biblia nos advierte contra este tipo de eventos en los últimos días. Hoy vivimos algo muy diferente a lo que vimos en los años 50 y 60. La atmósfera anticristianismo, por el hecho de que nos preocupa tener los 10 mandamientos en una corte, uno empieza a darse cuenta de que todo eso se evapora rápidamente, al igual que lo hacen las libertades. Hay tantas señales hoy que indican que vivimos en los últimos días.
La Biblia tiene muchas profecías que nos advierten y nos dan una idea de los tiempos que se avecinan para que quienes estemos vivos, cuando todo esto suceda, podamos estar advertidos y preparados. Y uno de ellos, quizás el mayor, es Israel, la unión de más de 100 nacionalidades de todo el mundo y casi 7 millones de judíos que regresaron a Israel tras 2000 años. Y es increíble que algunas personas tratan de decir que es una gran coincidencia o parte de planes distintos, pero cuando se examinan las escrituras, más de 50 profecías en el Antiguo Testamento predicen que en los últimos días Dios reuniría de nuevo a los judíos desde los 4 rincones del mundo para llevarlos de vuelta a Israel, que es realmente difícil tratar de explicarlo. Ezequiel escribió sobre la restauración de Israel y dijo que en los últimos días su tierra sería reconstruida en el mismo lugar de donde fueron expulsados. Sofonías dijo que volverían con una lengua pura, el restaurado hebreo por Ben Yahuta en 1948. Los hebreos trabajaron en el lenguaje de Israel, pero este murió incluso antes que el latín. Además de eso, en el libro de Daniel se nos dice que habrá un enorme incremento en el conocimiento. Lo último que supe era que el conocimiento se duplica ahora cada 4 años, algo que nunca antes había pasado, y lo que nos une cada vez más. Y tecnológicamente las cosas que ahora son posibles, como hablar por teléfono con alguien en el otro extremo del mundo, y que suene muy cercano, y la comunicación por internet han hecho que el mundo sea un lugar más pequeño, lo que lleva a mi próximo argumento. Para posibilitar el gobierno global, de lo que se nos advierte en el Apocalipsis 13 y 14, que existiría en los últimos días como sistema político único que usaría su poder económico y militar para obligar a una forma de adoración completamente religiosa. Ni siquiera era concebible hace 1900 años, donde cualquier individuo podía tener un control tan centralizado de la economía que nadie podía comprar o vender algo sin ser parte de un sistema en particular. Eso era imposible y fue exactamente lo que John vio. Y lo vio en el contexto de una globalización mundial en desarrollo, en el contexto del gobierno anticristo. Su fuerte es el engaño, su poder viene del control de la economía y su meta final es adorar al líder, es el máximo estado fascista. Creo que la marca se introducirá por vez primera con un intento para ponerlo de moda como mecanismo de seguridad. En caso de secuestro, la policía sabría dónde está uno y podría rescatarnos. Eso ya sucede ahora con los animales, pero también con los humanos en algunas partes del mundo. ¿Cuál es el arma principal de Satanás? Está en la Biblia: el engaño. Eso comenzó en el Génesis 3 y está hasta el final. Cada vez que Jesús habla del final de los tiempos, abre y cierra su discurso diciendo: no se dejen engañar, ese es nuestro reto, nos están engañando, nos estafan en un sentido político y en un sentido mucho más amplio. La Biblia dice que Pedro estaba escribiéndole a Timoteo y decía que en los últimos días los maestros más ambiciosos se convertirían en fábulas, porque la gente solo querrá oír lo que les plazca o lo que no sea necesariamente cierto. Vivimos en una generación donde la verdad es muy subjetiva. Puede haber 2 versiones de la misma verdad. Finalmente, en Mateo 24, Jesús nos advierte de un engaño sin precedentes que ocurriría al final de los tiempos, poco antes de su segunda venida. Y específicamente en el versículo 24 dice que incluso los elegidos pueden ser engañados si es posible. Y tiene que ser un engaño de grandes proporciones para que Jesús diga algo así. Y vemos un engaño cada vez mayor hoy en las falsas religiones que se arraigan en Estados Unidos, donde hace apenas una generación la mayoría de la población profesaba la creencia en Cristo, o al menos su ética era cristiana. La cultura en la que estamos inmersos es extraña, niega la existencia de la verdad. ¿Y cuál es el propósito de la universidad? Creí que era hallar la verdad. ¿Cuál es el propósito de un laboratorio? Hallar la verdad, pero vivimos en una cultura que niega la existencia de la verdad. Otra señal es la creciente depravación
del hombre, y en sus libros primero y segundo, Timoteo habla de cómo en los últimos días los hombres se concentrarán más en sí mismos y en la búsqueda egoísta del placer. Todo lo que hemos visto hoy a través del movimiento New Age, en formas que nunca antes he visto, gira en torno de la personalidad egoísta, y literalmente tenemos a millones de personas que creen que son Dios. Nunca he visto antes una situación así. Estamos en la quiebra, en una guerra global. Estamos en una guerra religiosa, donde todo pareciera apuntar a que vamos en declive. Hablan de deshacernos del dólar estadounidense. Todo parece apuntar a que los Estados Unidos ya no es la superpotencia mundial. Exactamente lo que dijo la Biblia. Pueden ver cómo todo converge en eso. Podemos hacer una lista de los principales países del Medio Oriente, de Europa y el Extremo Oriente y revisarla. Podemos hablar sobre la tecnología, hacer una lista sobre las tendencias. Usualmente vemos compañías que vigilan docenas de estas cosas. Y mientras más se sabe de cada una y mientras más sabes que dice la Biblia sobre ellas, se ve la convergencia. No se trata de unas cosas, se trata de todas sucediendo al mismo tiempo. Podría decir que esta generación no pasará hasta que estas cosas no se vean cumplidas, y eso es parte del discurso. Eso convierte a Israel en el punto de referencia, en el reloj del tiempo, el cronómetro. Cuando comience a andar nos quedará una generación y estamos muy cerca de su final. Mi reto para todo aquel que desconoce estas cosas es que descubra esto por sí mismo. No porque Chuck Missler lo dijo o alguien en la radio. Descubra usted mismo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los cielos y la tierra proclaman la existencia y la majestad de Dios, nuestro Creador. El mismo Creador nos da un libro para compartir sus pensamientos y los planes para nuestra vida. A diferencia de cualquier otro libro en la historia, también predice lo que sucederá en el futuro. El nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo. El regreso de Israel a su tierra en 1948. El increíblemente cambiante mundo de hoy. Si alguien pudiera predecir el futuro con 100% de precisión, ¿acaso no lo escucharía? Pues la Biblia hace exactamente eso, y predice que Cristo regresará por sus seguidores para llevarlos a un hogar maravillosamente eterno. Esté presente o no para vivir ese evento, rezo para que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador hoy. Puede que usted no pueda tomar el control de lo que le suceda a su nación o a su mundo, pero sí puede determinar su destino eterno. La Biblia dice que nadie tiene prometido el mañana. Tome la decisión más importante de su vida y confíe en que Jesús lo ama y quiere ser parte de su vida. Nuestra investigación de las prácticas de vigilancia, la pérdida de la libertad y los gobiernos sombras no tiene el propósito de asustarlo. Busca abrir sus ojos ante el mundo cambiante que nos rodea. Busca hacer brillar la luz de las increíbles profecías de Dios. Busca acercarlo a nuestro Salvador eterno, Jesucristo. Sucederá en un mes, o en un año, o en 10 años. Así que, ¿cómo nos prepararemos para ello? Y lo que más llena mi corazón de las palabras del Señor es la importancia de estar cerca de Él, un día a la vez, y mantener la vista concentrada en la eternidad. Presentes y escucharían. Después de todo, si uno no tiene nada que ocultar, no debería importarle. Pero la Unión Soviética bajo Stalin fue el régimen más cruento de toda la historia. De hecho, durante esa época, más de 60 millones de personas perdieron la vida a manos de su propio gobierno, un gobierno que se supone que debe protegerlos. Hoy el malo podría ser Al Qaeda, mañana podrían ser los bautistas fundamentalistas. El Departamento de Seguridad emitió un reporte que decía que aquellos que poseían armas, aquellos en contra del aborto, aquellos que protestaban por los impuestos y otros tipos de ciudadanos eran realmente terroristas a la espera.
y que debían hacer un intento por silenciarlos. El informe MIAC, un centro de concientización de información de Missouri, fue creado por la policía y se filtró a la opinión pública e identificaba terroristas locales potenciales. Este informe contenía una lista de gente que podría ser su vecino, incluso usted, pues incluía activistas preocupados por temas constitucionales. Cualquiera que apoyara a Chuck Baldwin o Ron Paul, o de ideas libertarias o constitucionalistas, así que no se trataba de todo tipo de personas, cualquiera con alguna preocupación sobre las libertades civiles, lo que más o donde quiera, y se podrían enviar esa información automáticamente a una enorme base de datos y afirmar quiénes estuvieron presentes en una manifestación o en una convención demócrata o cualquier otra reunión. Creo que la vigilancia y la tiranía van de la mano, dentro del concepto de la pérdida de libertad. Cuando uno observa otras civilizaciones, otras sociedades a través de los años y hasta el siglo XX, notamos un fuerte vínculo entre el poder de gobierno autocrático, despótico o excesivo y al mismo tiempo todo tipo de mecanismos de vigilancia, bien sea de policía secreta, documentos de identificación nacional u otro tipo de mecanismos diseñados para asegurarse de que la gente sea observada y quizás más insidioso para que sepan que está siendo observada. ¿Toda esta vigilancia y tecnología nos protegerá mejor del crimen? ¿No es una buena idea vigilar a todo el mundo y lo que hacen? Si ese fuera el caso, entonces podríamos mirar el pasado y considerar los pueblos más vigilados en la historia. Podría decirse que se trata de la Unión Soviética, de Stalin y regímenes posteriores, donde cada llamada podía ser escuchada y cada carta podía ser abierta. Si uno tenía una fiesta en su casa, no se sabía si informantes del gobierno estarían... El islamismo te atacan. En las escuelas se enseñarán el islamismo, pero no la Biblia. Esta es una experiencia política única en la historia humana y el futuro de la humanidad realmente depende de los reconocimientos políticos de cada uno de los derechos inalienables de los individuos. Y eso está desapareciendo. Cada vez más, en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal, se argumenta que las actividades diarias y básicas que hacemos todos los días requieren una identificación única. Bien sea que se trate de conseguir un empleo, alquilar un departamento, ir al médico, incluso ir a la tienda y comprar víveres. Así que vemos las señales de advertencia como una base de datos de empleo que lleva el gobierno federal para garantizar que quienes solicitan empleo superen esa prueba y tengan un estatus legal en el país. Por años he estado preocupado por la posibilidad a largo plazo de un mundo sin libertades para mis nietos y mis hijos, pero ahora me preocupo hasta por mí mismo, porque todo se acelera. Una de las preocupaciones que tengo es que si llegamos al punto en el que todo tiene una identificación infrarrojo similar, bien sea la licencia de conducir o una etiqueta en nuestra ropa o lo que sea, entonces lo único que necesita el gobierno para ubicar a una persona o poner a las personas en una lista negra sería tener un lector de radiofrecuencia en una mochila que sería fácil de ocultar en una multitud. Alguien podría pasearse entre quienes protestan, por ejemplo, o entre los feligreses de una iglesia, una mezquita. Lo que más no me sorprendió fue que incluía lo de identificación por radiofrecuencia, que es mi caso en lo que trabajo, y ciertamente no soy una terrorista. La gente preocupada por el aborto y temas similares, la gente que quería que los derechos garantizados en la segunda enmienda se protegieran constitucionalmente, su derecho a usar armas, toda esa gente era identificada como terroristas locales. Y en este informe usado por la policía se les decía que debían vigilarnos, buscar gente que compartiera esas características. ¿Cuánta seguridad adicional se obtiene al tener mucha menos privacidad? Es una pregunta fundamental. Y siempre es fácil decir que no nos importa, que queremos que el gobierno sepa todo sobre nosotros, pero que mantenga alejados a los malos, a los terroristas.
La historia tiende a demostrar que los gobiernos reutilizan la información. Ellos reciben los datos para un propósito y luego los usan para algo más. Y la vigilancia sin restricciones tiende a costarnos más que la seguridad que obtenemos de ella. Me gustaría saber cómo ellos definen a los malos. En Alemania eso también era así. Los malos eran los judíos y por eso mataron a 6 millones. ¿Pero bajo qué autoridad? Pues por el bien común, fue una decisión del Estado. Todo ese concepto de una raza superior, todas esas ideas le dieron forma a la ley. Perseguían a la gente al descubrir lo que hacían, la menospreciaban, la marginaban, creaban leyes en contra de lo que hacían y luego las hacían cumplir. Cuando supimos que el gobierno registraba las coordenadas GPS de nuestras viviendas, nos preguntamos para qué era eso. Si se tenía la dirección de la calle, claramente saben cómo hallar la ubicación o el empleado del censo no habría llegado allí inicialmente. Así que, ¿para qué se necesita ese paso adicional que costará mucho dinero? La única explicación que se nos ocurre a muchos de nosotros es que quieren saber las coordenadas GPS de su casa para ubicarlo como blanco, y eso suena como una locura, pero cuando se ve lo que ocurre en Pakistán o Afganistán, donde aviones no tripulados pueden ubicar con toda precisión un hogar, o escuchamos cómo el ejército destruye casas cuando había fiestas de boda o reuniones familiares, bombardeando sus hogares, entonces eso plantea una pregunta válida. Surge la pregunta de si uno confía o no en el gobierno. El problema con los gobiernos es que están formados por la gente. Si no fuera así, probablemente estarían bien. En cuanto se le da al hombre un poco de poder, nunca lo suficiente, eso se convierte en su mandato. Su instinto humano natural es acumular más poder. Uno de los problemas que se plantea cuando se crean estas tecnologías es que se nos coloca un collar sobre el cuello y uno podría pensar que es alguien en quien uno confía, pero el peligro está cuando esa persona